Bienvenidos a la serie Padres que sanan o dañan el alma con el pastor Dr. Daniel Moore García. Un recorrido profundamente humano por las heridas familiares, la paternidad, la ausencia emocional, el trauma, la restauración y la gracia de Dios. Desde la perspectiva de la consejería cristiana y la sanidad emocional, descubriremos cómo muchas heridas nacieron en casa, pero también cómo Dios todavía puede restaurar generaciones enteras. Si es de bendición a tu vida, comparte con tu familia y amigos este contenido. Bienvenidos. Padres que sanan o dañan el alma. Saúl, el padre controlador. Le llamaré a Andrés para cuidar su historia. Tenía 26 años cuando empacó su maleta. No estaba huyendo de casa, estaba intentando comenzar su propia vida. Durante años había trabajado junto a su padre en el negocio familiar. Desde niños había aprendido a obedecer, a hacer lo que le decían, a pedir permiso para todo, a no cuestionar nada. Su papá era conocido por todos como un hombre muy trabajador, pero dentro de la casa las cosas eran diferentes. Cada decisión de Andrés debía pasar por él. Cuando Andrés hablaba de independizarse, su padre siempre respondía igual: hijo, todavía no estás listo. Y los años fueron pasando, siempre escuchando la misma frase: Andresito, todavía no estás listo. Aquella noche reunió valor. Entró a la sala donde su papá Juan veía su serie y con voz temblorosa le dijo: papá, voy a mudarme. Su papá apagó el televisor, lo miró fijamente y respondió: después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Aquellas palabras atravesaron el corazón de Andrés, porque entendió algo que nunca había visto con claridad. Su papá no estaba reaccionando desde el amor, estaba reaccionando desde el miedo. Tal vez miedo a dejar de sentirse necesario. Esa noche Andrés, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que durante años se había confundido control con amor. Meses después, sentado en una sesión de consejería, me dijo con tristeza: ¿sabe? Mi padre siempre estuvo presente, pero nunca me permitió convertirme en el hombre que Dios quería que fuera. Y aunque le costó trabajo admitirlo en muchas sesiones, descubrió algunas de las cadenas más fuertes. No están hechas de abandono, están hechas de control, de un amor que nunca aprendió a confiar. Cuando pensamos en Saúl, esta historia bíblica, pensamos en el primer rey de Israel. Un hombre escogido por Dios, con liderazgo, con oportunidades extraordinarias, pero también fue un hombre profundamente inseguro. Y cuando la inseguridad gobierna el corazón, el control suele aparecer. Cuando aparece esa escena de David, que el pueblo empieza a cantar y a ser reconocido, Saúl no celebró, se sintió amenazado. Cuando otros crecían, él se disminuía. Cuando alguien brillaba, él sentía miedo. Y esa inseguridad terminó afectando no solo su liderazgo, afectó a toda su familia. Saúl intentó controlar relaciones, controlar decisiones, controlar personas, porque el control casi siempre nace del miedo, y el miedo termina destruyendo aquello mismo que intenta proteger. En la consejería cristiana encontramos papás que aman profundamente a sus hijos, pero los aman desde el temor a que se equivoquen, temor a quedarse solos, temor a no ser necesarios, y sin darse cuenta se convierte el amor en control. Terminan asfixiando el crecimiento emocional de sus hijos, porque el amor saludable acompaña, pero el control domina. El amor guía, pero el control manipula. El amor libera, pero el control encadena. Dios nunca llamó a los papás a poseer a sus hijos. Los llamó a formarlos, a prepararlos para la vida. Por eso vemos desde la psicología pastoral que se nos enseña que los hijos de los papás
excesivamente controladores suelen desarrollar dos tipos de respuesta. Uno es la dependencia. Entonces un dependiente más un dependiente da una codependencia, crean relaciones así. Y el otro es rebeldía. A tanto control, la forma de salir es la rebeldía. Y esos casos siempre existen por una herida en común. No aprendieron a desarrollar una identidad saludable, porque crecieron bajo la sombra de alguien que nunca les permitió descubrir quiénes eran. Los hijos necesitan dirección, pero también necesitan espacio para equivocarse, para aprender, para madurar. Cuando lo vemos de una perspectiva sistémica, comprendemos que el control suele viajar de generación en generación. Muchos papás controladores crecieron en ambientes bien inseguros. Aprendieron que controlar era sobrevivir, que controlar era proteger, que controlar era amar. Y sin darse cuenta repiten el mismo patrón que tuvo el abuelo, el papá, y lo repiten y lo van a pasar a los hijos. Porque lo que no sanamos lo transmitimos, lo que no enfrentamos lo heredamos. Pero hay alguna realidad más profunda. Dios es el único que puede romper esos ciclos. Puede enseñar nuevas formas de amar, nuevas formas de confiar, nuevas formas de relacionarnos. Vemos en la Biblia que Jesús nunca controló a las personas, siempre respetó su capacidad de decidir. Incluso permitió que algunos se alejaran, porque el amor verdadero necesita libertad. Dios mismo podría obligarnos a obedecer, pero no. Eligió amarnos de una manera que nos permite responder libremente. Y si Dios ama así, nosotros también debemos aprender a hacerlo. Por eso, qué desafío para los que somos papás o también para las mamás. Aprender a acompañar sin controlar, a corregir sin dominar, a amar sin poseer. Y si fuiste hijo o hija de un padre muy controlador, permite que Dios restaure tu identidad, porque tu valor no depende de cumplir las expectativas de otros. Tu identidad depende de quién eres ante la mirada de Cristo. Y eres una persona importante, valiosa, con libertad y capacidad de decidir. Así que entiende que el propósito y sentido más hermoso de tu vida es que seas una persona libre, porque Dios te ha obsequiado esa libertad por el puro afecto de su gracia. Quisiera invitarte a orar. Señor, sana nuestras inseguridades. Líbranos del miedo que intenta controlar a quienes amamos. Enseña, Señor, a confiar en ti más que en nuestro propio control. Y ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para crear hijos libres, seguros y firmes en su identidad. Y que nuestro amor se refleje en la libertad y en la gracia con la que tú nos amas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, el control nace del miedo, pero el amor sano aprende a confiar. Que Dios te bendiga.